agosto de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. Este 2 de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones inicia el taller Prevención y Atención del Acoso Político contra Candidatas. JNE presenta renovada plataforma Voto Informado para elecciones regionales y municipales. Y conozca el estado de listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Amazonas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ya no será obligatorio presentar el carnet de vacunación para votar el próximo 2 de octubre. La presentación del carnet de vacunación completa para la COVID-19 ya no será obligatoria si es que la persona quiere ingresar a un local de votación y participar en el proceso de sufragio de las elecciones regionales y municipales, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta decisión forma parte de la actualización de los 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, que fuera publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, con miras al proceso a desarrollarse el próximo 2 de octubre. Según la nueva actualización para el ingreso de los locales de votación, el elector deberá usar de forma correcta 2 mascarillas o una mascarilla KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca. En consecuencia, no se solicitará el carnet físico o virtual que acredite haber recibido la vacunación completa contra la COVID-19. Y también se elimina aplicar alcohol en gel en las manos como medida de higiene. Sin embargo, de acuerdo al protocolo, se ha considerado puntos de desinfección con alcohol en gel en caso alguna persona desee aplicarse voluntariamente. El Jurado Nacional de Elecciones informó que ya está habilitada la plataforma Voto Informado para que la ciudadanía conozca a los más de 89,000 candidatos para las elecciones de este año y principales datos de sus postulaciones. El Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación su renovada multiplataforma electrónica Voto Informado, en la que podrán conocer los planes de gobierno y hojas de vida de las personas que postulan a cargos de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales en las elecciones de este año. Plataforma en la que puede ingresar desde cualquier PC o móvil mediante el link votoinformado.jne.gov.p/voto. Permitirá revisar de una manera amigable y segura información de los partidos políticos y movimientos regionales que compiten. Un aspecto muy importante es que se trata de información de una fuente oficial. Por ello, la ciudadanía tiene la posibilidad de revisar hojas de vida de más de 89,000 candidatos y los planes de gobierno con sus respectivos resúmenes de más de 11,000 organizaciones políticas de las 20 regiones del país, información que se actualiza permanentemente. Asimismo, la página permite comparar la información de las y los candidatos cabeza de listas a nivel regional, provincial y distrital. El electorado podrá identificar las fake news que se identificaron en el marco del proceso electoral, esto en la sección del verificador de noticias falsas. En otro apartado se encuentra el instrumento Dashboard Electoral, donde analiza y visualiza indicadores de la participación de las organizaciones políticas, datos fundamentales para reflejar el estado de las elecciones. Mucha atención, gestantes y personas con hijos, sepa qué trámite deben realizar para excusarse de ser miembros de mesa en las elecciones de octubre. Esta nota llega gracias a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las mujeres gestantes y las personas que tengan hijos de 2 años o menos no estarán obligadas a ser miembros de mesa en las elecciones regionales y municipales. Mediante resolución jefatural, la OMPE dispuso que estas ciudadanas y ciudadanos sean considerados dentro de los grupos de riesgo para la COVID-19. Esto les permitirá tramitar de forma gratuita una excusa para no ejercer funciones en los próximos comicios. Para acreditar su situación, deberán presentar ante la OMPE los siguientes documentos. En el caso de embarazo, un certificado, constancia o informe médico o control prenatal actualizado y firmado por un profesional de la salud.
Si tuvieran hijos menores de 2 años o que cumplan esa edad hasta un día antes del 2 de octubre, deberán adjuntar el acta de nacimiento, el certificado de nacido vivo o el DNI del menor. Estos documentos y la solicitud de excusa podrán ser presentados por mesa de partes física o virtual. Si lo hace de forma física, deberá llevar copia simple o mostrar el documento si se trata de un DNI o acta de nacimiento. Si lo hace por la mesa de partes virtual externa, deberá subir la imagen del documento requerido. La excusa para no ser miembro de mesa podrá presentarla hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado. Bien, vamos a revisar el estado de las listas de candidatos y candidatas para las elecciones regionales y municipales 2022, en este caso específicamente de la región Amazonas. Revisemos rápidamente la primera imagen. Estas son las primeras 4 listas de candidatos y candidatas que se encuentran en estado admitido. Se trata de Fuerza Popular con Gilda Sabadías, lista admitida. Juntos por el Perú con Absalón Montoya, también esa lista se encuentra admitida. En el caso de Victoria Amazonense con Grimaldo Vázquez Tan, la lista admitida. Y Alianza para el Progreso con Gisela Pérez, lista admitida. Vemos la siguiente imagen. Estas 3 listas también se encuentran admitidas. Se trata de Sentimiento Amazonense Regional con Gilmer Horna Corrales. Y en el caso del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo con Segundo Hernández Vázquez, lista admitida. Y Renovación Popular con el candidato Roger Guevara Goñas con lista también admitida. Y veamos la última lista. Se trata de una única que ha sido ya inscrita por el Jurado Electoral Especial correspondiente. Se trata del Movimiento Político Regional Energía Comunal Amazónica con el candidato Wilson Barranzuela Campos. Como repito, esta lista ya ha sido declarada inscrita. Esta es la información que nosotros tenemos respecto al gobierno regional de Amazonas. Se recuerda a las organizaciones políticas que los retiros y renuncias de candidatos inscritos podrán realizarse solo hasta el próximo 3 de agosto, de acuerdo con la normativa vigente para las elecciones regionales y municipales 2022. Retiros y renuncias de candidatos se pueden realizar solo hasta el próximo 3 de agosto. El retiro de un candidato de la fórmula de la lista inscrita debe ser realizado por la organización política a través de su personero legal ante el respectivo jurado electoral especial, mientras que la renuncia, en tanto, la efectúa el propio candidato de manera personal y por escrito ante el jurado electoral especial correspondiente, en la que el secretario jurisdiccional certifica la firma del renunciante. También puede efectuarlo de manera virtual, para lo cual debe contar con firma digital. Por otro lado, el jurado electoral especial dispone la exclusión de un candidato hasta un día antes de la fecha de la elección, cuando tome conocimiento de que contra este se ha impuesto cadena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad, pena de inhabilitación o de interdicción civil que hayan quedado firmes. Bien, vamos rápidamente con información del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque ha precisado una incorrección en la inscripción de listas de Perú Libre para la Municipalidad de Lima, que indica el Pleno del máximo ente electoral mediante resolución declaró nulo el fallo emitido por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en el extremo que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Lima del Partido Político Nacional Perú Libre. Se precisa que el Pleno del JNE en su pronunciamiento no ordenó la inscripción de la referida lista de candidatos. Lo que señaló es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro hizo una interpretación incorrecta, por lo que le corresponde a ese órgano especial resolver sobre la inscripción de esa lista, es decir, que continúe la calificación del escrito de subsanación que Perú Libre presentó en relación a las observaciones advertidas en los formatos del anexo 1, es decir, la declaración jurada de consentimiento de participación en las elecciones municipales y de la veracidad del contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida. Esta es la información de último minuto que nos proporcionan desde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos con el desarrollo de más información porque Lisbeth Guillén, coordinadora del programa Democracia, Poder y Políticas del movimiento Manuela Ramos, destacó la importancia que las mujeres lideren listas para las elecciones de este año. Las listas de candidatos y candidatas estén conformadas de manera paritaria, quiere decir 50-50, 50% de hombres y 50% de mujeres. Y la alternancia quiere dar el mandato de ubicación, ¿no? En el caso de la fórmula aprobada para Perú es que es 1-1 o 1-1. Si empieza un hombre, quien le sigue es una mujer, luego un hombre, una mujer, un hombre, hasta terminar la lista, y si empieza una mujer le va a seguir un hombre y así sucesivamente. Esperamos que se incremente el porcentaje de regidoras, ¿no? Regidoras provinciales, regidoras distritales, consejeras regionales. Y lo que es muy importante, lo que señala la norma de paridad y alternancia, la ley 31030, es que también tenemos la paridad horizontal para el nivel de gobiernos regionales. ¿Esto qué quiere decir? Que del total de listas que postulan a los gobiernos regionales, una organización política debe acreditar 50% lideradas por mujeres y el otro 50% de listas lideradas por hombres. Esperamos tener gobernadoras regionales elegidas, ¿no? Porque en el actual proceso, en el periodo que está culminando, las que fueron elegidas el 2018 no hemos tenido ninguna gobernadora elegida, ¿no? Entonces, justamente este mecanismo de la paridad horizontal lo que busca es eso, ¿no? Garantizar también que en los puestos, en los niveles de cabezas de lista, en este caso los para gobernadores, y estemos también adecuadamente representadas de manera igualitaria. Y con la finalidad de fortalecer los conocimientos y brindar herramientas a las candidatas y los candidatos indígenas para los comicios de octubre, el JNE iniciará en agosto el programa de formación política descentralizado. Veamos. El próximo 10 de agosto iniciará el programa de formación política indígena Los Pueblos Deciden, dirigido a candidaturas indígenas que participan en las elecciones regionales y municipales. Dicho programa es impulsado por la Dirección de Educación y Formación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones. El mismo se realizará de forma descentralizada en los departamentos de San Martín, La Libertad, Puno y Lima, adoptando dos modalidades, virtual y presencial. La actividad tiene por finalidad fortalecer conocimientos y brindar herramientas a las candidatas y candidatos indígenas, a fin de contribuir al pleno ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, así como construir una sociedad más democrática. Por ello, el JNE invita a los interesados a inscribirse hasta el lunes 1 de agosto, llenar el formulario y así podrá acceder al programa. De existir cualquier duda, podrán comunicarse con el correo igualdadpolitica@jne.gov.pe. Se tratarán temas como la historia de la participación política de mujeres indígenas y pueblos indígenas, sistema electoral y estrategias de campaña electoral, entre otros, los cuales serán desarrollados por personas especialistas académicas y expertas indígenas.
Atención a la siguiente información, porque mañana y el 4 de agosto el Jurado Nacional de Elecciones realizará un taller virtual para las candidatas que participarán en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. Esta iniciativa se promueve contra el acoso político que sufren las mujeres durante el proceso eleccionario. Se abordará la normativa vigente en contra de este flagelo y los procedimientos de atención y registros de los casos que se presenten. El taller denominado Prevención y Atención del Acoso Político contra Candidatas va dirigido a postulantes de todas las regiones del país, quienes se realizarán análisis de los casos pasados, además de sesiones plenarias y otras dinámicas de grupo. Es importante decir que se coorganiza junto al movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como ven, el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando de manera denodada en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Y preste mucha atención porque el Jurado Nacional de Elecciones desarrollará desde el 11 de agosto el programa de justicia electoral para abogados. A continuación, los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones desarrollará el programa de justicia electoral para abogados desde el 11 de agosto. Hoy se publicará la relación de seleccionados y el viernes 5 la lista de admitidos. El objetivo de esta iniciativa académica es exponer el marco jurídico del derecho electoral y su relación con otras ramas de esta disciplina, en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. El programa está dirigido a abogados y abogadas que no hayan asistido a ediciones anteriores de la iniciativa académica, que tengan experiencia en materia electoral y que alcancen la calificación de 14 como nota mínima en el examen de conocimientos. El plan de estudios consta de 9 módulos, entre los cuales figuran la administración electoral, los procesos de sufragio y los plazos del cronograma de votación, justicia electoral y análisis de la jurisprudencia comicial. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE y el Colegio de Abogados de Lima organizan la actividad académica y entregarán un certificado en el que se detallarán los módulos tratados durante las clases. Es momento de la entrevista con nuestro compañero Jairo Córdoba sobre cómo enfrentar la corrupción en la política. Veamos. Bien, y nos encontramos conectados con Denise Rodríguez Olivari. Ella es politóloga y vamos a conversar acerca de cómo enfrentar este problema tan grande, la corrupción. Denise, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Denise, quiero empezar con un dato que acaba de ser publicado hace una semana. Señala que Perú perdió más de 24.000 millones de soles durante el 2021 por corrupción e inconducta funcional. ¿Qué está pasando? Bueno, esta es una tendencia global, ¿no? Se estima que el monto perdido por corrupción a nivel global son 3 trillones de dólares. Entonces estamos hablando de que no solo en Perú, sino en otras partes del mundo, en otras regiones, e incluso en países desarrollados y democráticamente más estables que el Perú, también aqueja el mal de la corrupción. Ahora, se pensaría que en países desarrollados sin duda los índices son menores, ¿no? Pero es también importante señalarle a la ciudadanía qué es lo que realmente está pasando, ¿no? En nuestro país específicamente. Bueno, en el caso de Perú, el dinero que se pierde, por ejemplo, supongo que todos los ciudadanos actualmente, donde nos estén viendo, van a darse cuenta que sus municipios están ejecutando un montón de obras a última hora antes que se acabe la gestión municipal, que sabemos que es una de las maneras también en donde se va la plata, digamos, sobre costos, demoras, adendas, lo que se llama, pues, plantar cemento, ¿no? Es una manera muy simple, muy fácil y muy tangible de decir que se está gastando o ejecutando el presupuesto, cuando en realidad también puede ser una cuna para malos manejos. Algo que quisiera señalar es que no necesariamente todas las obras que demoran o que tienen costos inflados o subestimados desde el inicio son corrupción. A veces también es un tema de ineficiencia y es importante distinguir ambos aspectos, ¿no? Hay Sin un duda, tema de ineficiencia. Porque además también es fundamental señalar que se pueden estar haciendo obras, se puede estar ejecutando el gasto, pero no necesariamente las obras y la ejecución del gasto es de calidad.
Exacto. No necesariamente tiene que haber un dolo o una intención de cometer corrupción o de quedarse con algo para beneficio privado, sino que también no hay las capacidades para saber gastar de manera correcta, no hay las capacidades para contratar a las personas que nos puedan orientar en cuáles son las prioridades de cuál municipio o región, ¿no? Entonces sí creo que siempre es importante discernir estos dos aspectos. A veces siento que se meten ambos en la misma caja y ambos son problemas muy distintos, que tienen causas distintas y que por consecuente también tienen consecuencias muy distintas. Denise, ahora, ¿estaríamos hablando de un problema estructural, sistemático o no? En el Perú específicamente. Sí, sin duda, ¿no? Estructuras de corrupción han existido durante siglos. Hay un libro que siempre recomiendo mucho, que es La historia de la corrupción, escrito por Alfonso Quirós hace un par de años y se ha convertido en un clásico, y de hecho es uno de los libros que más se vende en las ferias del libro anualmente, porque es un mal que nos aqueja, es un mal que a todo el mundo nos interesa conocer, y creo que una de las principales formas de entender la corrupción es entender pues desde dónde viene y cuáles son las maneras en las que se manifiesta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos podemos poner a pensar en el caso de Odebrecht y vemos que antes hemos tenido casos similares donde grandes empresas han hecho de las suyas en otras décadas, ¿no? En el mismo Perú. Entonces, a veces no hay nada nuevo bajo el sol y simplemente es replicar o reproducir esquemas del pasado. Ahora, en este contexto es importante señalarle a la ciudadanía y en específico al televidente de JNE-TV que no solamente se trata de un problema en el escenario público, ¿no? Es decir, pareciera que solamente el problema está en nuestras instituciones, en las entidades públicas, pero no hay corrupción sin un privado también, ¿no? Bueno, la definición clásica de corrupción es el uso o abuso o mal uso de la oficina pública en beneficio privado. Claro, lo decía porque usted señalaba el caso Odebrecht, ¿no? Que es una empresa privada. Bueno, que interactuó con funcionarios en el sector público. Claro. ¿No? Entonces, si partimos de una definición mucho más maximalista, sería cualquier persona que no necesariamente esté en oficina pública. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el caso de candidatos a cargos públicos que no es que hayan asumido ya la encargatura, pero con una promesa futura de devolver un favor o hacer algo en favor de la persona que le dio dinero? Estamos hablando de algo que no pensaría inicialmente con la definición más clásica, pero que sí significa que son personas expuestas políticamente a ciertas favores, demandas, amenazas, qué sé yo, en el futuro. Entonces sí creo que en el caso de Perú, en general, en todo el mundo, pero en el Perú, tenemos que entender también la corrupción en estos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando aún no soy funcionario, pero hay altas chances de que lo sea y recibo algo durante mi campaña? Uno. Dos, ¿qué pasa si son varias empresas coludidas para promover tal o cual cosa que escapa a la ley? También tres, cosas que no necesariamente son ilegales, entendiendo la legalidad como los ordenamientos jurídicos de cada país, sino que son altamente, digamos, contra la ética y la moral. Entonces ahí creo que también nos abre varias aristas de cómo entendemos muchos de los fenómenos y los problemas que tenemos actualmente en el país. Claro. Y Denise, ¿qué hacer entonces? ¿Por dónde empezar? Porque la idea es fortalecer las instituciones, pero por algún lado tenemos que empezar. Bueno, desde los temas que le atañen al Jurado Nacional de Elecciones, tendría que ver todo el tema electoral y la reforma política. Ya hemos visto que se han hecho avances y se han propuesto una serie de soluciones, por ejemplo, a través de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Hemos visto que no todas de ellas han sido incorporadas o han sido incorporadas bajo el mismo espíritu con el que fueron propuestas inicialmente. Entonces, una reforma política es fundamental. ¿Quiénes son los que finalmente acceden a un cargo público? ¿Cómo es que se van gestando ciertas estructuras de corrupción, promover ineficiencia, promover favores en las organizaciones, digamos, las unidades básicas de la democracia, ¿no? Que serían los partidos? ¿Cómo es que seleccionan, cómo llegan los candidatos, cómo es que se eligen, qué pasa una vez que son elegidos, qué tipo de responsabilidad o mandato tienen con sus electores, con sus partidos, ¿no? Con el resto de las personas que pertenecen a su bancada? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a promover. Yo entiendo que muchas personas están preocupadas
están molestas, decepcionadas con lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sin dejar de pasar lo que tiene que ocurrir ahorita inmediatamente, en el corto plazo. Este es una tarea de largo aliento, ¿no? La reforma política. Claro, sin duda. La reforma política es uno de los asuntos pendientes que tenemos y que tienen nuestras autoridades justamente en este escenario político que nos embarga. Ha sido Denise Rodríguez Olivari, politóloga. Muchas gracias, Denise. Gracias, buenas tardes. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos. El 3 de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones presentará el libro Ciudadanía y Electorado en Perú del Bicentenario de la Feria Internacional del Libro de Lima. Veamos. Según el último boletín estadístico del RENIEC, más de 3 millones de peruanos colocaron sí para donación de órganos en su documento nacional de identidad. Veamos. Desde el 2012, la población identificada con DNI que aceptó donar sus órganos mostró una ligera tendencia creciente a mayo de 2021. La cifra alcanzada fue de 3.099.693 personas, según el último boletín estadístico del RENIEC. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil presentó en la Feria del Libro de Lima 2022 el Boletín Estadístico de Registros Civiles y de Identificación en el marco del Bicentenario de la Independencia de la República, con el objetivo de mostrar cuántos peruanos y peruanas de distintos grupos etarios existen a nivel nacional y el extranjero entre el periodo de mayo de 2012 a mayo del 2021. La producción, que incluye cuadros descriptivos, figuras y gráficos estadísticos, comprende un conjunto de etapas desde su recolección, procesamiento, análisis e interpretación para mostrar las diversas aristas que caracterizan a la población según las variables de sexo, nacimiento, matrimonio y defunción, condición de donación de órganos, condición de discapacidad, identificación con DNI y DNI electrónico. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JN y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con información de la oficina desconcentrada de Amazonas.